Dios les bendiga a mis amados y amadas hermanas y hermanos en Cristo y amigos que siempre nos acompañan a través de estos medios y de estas redes sociales. Les saluda el pastor Jorge Osvaldo Ramos de la Iglesia de Cristo, pastor y servidor de la Iglesia de Cristo, ministerio Llamada Final aquí en la hermosa ciudad de Indianápolis, donde Dios nos tiene sirviendo y trabajando como obrero, como servidor, como pastor, como ministro. Y estamos aquí para glorificar el nombre del Señor y poder ayudar a la iglesia de Cristo, que esa es la finalidad de todo ministro. Es una bendición que nos podamos reunir en este día. Estamos hoy a día jueves, estamos ya finalizando el mes de abril. Qué tremendo, ¿verdad? Ya estamos casi llegando a la mitad del año. Y sabemos que Cristo viene pronto, así que entre más rápido el tiempo se vaya, más rápido miraremos a nuestro Señor. Reciba un saludo cordial de parte mía, de mi esposa, de mis hijos y de la iglesia de Llamada Final en Indianápolis, que les ama grandemente. Es una bendición que usted nos acompañe y siempre el objetivo es edificar la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo a nivel mundial. Saludo a mis hermanos de Colombia que siempre están conectados, hermanos de Ecuador, hermanos en México también que se conectan allá en Aguascalientes, allá en Puebla, en Reynosa, Tamaulipas. Los bendecimos, hermanos en diferentes países, en Guatemala también obviamente, donde siempre también nos están sintonizando. Los saludamos y los bendecimos en este día. Si usted tiene alguna petición de oración, envíela. Tenemos oración en la iglesia cada culto y tenemos también oración por peticiones antes de predicar en cada servicio. También los días lunes tenemos oración a las 5 de la mañana. Y pues mande su petición, envíela y con mucho gusto le pondremos su petición en oración y buscaremos la gracia de nuestro Señor y respuesta de parte de Él, que pues sin Él nada podemos hacer y necesitamos de nuestro Señor en todo momento. El día de hoy quiero hablar con ustedes de un tema que ha estado haciendo mella en mi corazón hace días y me ha estado golpeando, y es acerca de la amargura. Y quisiera que platicáramos un poco de la amargura, porque los humanos, hermanos, no importa su nivel académico, social, cultural, no importa la edad, siempre tenemos ciertas etapas de la vida donde podemos caer en amargura o nos amargamos. A todos nos pasa, no es, hermano, nada más a cierto sector de la población, sea hombre, mujer, sea joven o viejo, a todo mundo nos llega a pasar. Y he estado meditando mucho en la amargura y quisiera que hoy hablemos un poco de ello y darle algunas respuestas. Por favor, si usted me acompaña, quiero que vayamos al libro de Ruth y vamos a meditar un poco en la vida de Noemí. Y quiero que miremos lo que le pasó a ella, lo que también le pasó al pueblo de Dios allá en Éxodo. Y quisiera que lo hagamos en esta mañana. Si usted puede abrir su Biblia y tomar un papelito, un lápiz para escribir algunos puntos que quisiera entregarle, ya que es un discipulado en casa, por favor hágalo y busque por favor el libro de Ruth 1:1. Vamos a comenzar desde el versículo 19 al 21. Y quisiera que usted me acompañe en este día y pues si puede tomar nota, hágalo para que algo le va a edificar Dios en este día. Pero antes vamos a orar. Lo más importante es pedir el auxilio y la alianza del Espíritu Santo y que nos ayuden. Un hermoso día hoy lluvioso, hermanos, aquí en Indianápolis, pero es un día de bendición. La lluvia también es bendición. Saludo a mis hermanos que se conectan desde Valledupar. Bendiciones para ustedes, hermanos y hermanas. Un día esperamos regresar a Valledupar, donde he estado ya varias veces y es un lugar muy hermoso que me siento en casa estar allá con ustedes. Gracias por siempre recibirnos allá y también por conectarse con nosotros desde Indianápolis. Vamos a orar en este día y vamos a pedir guianza a Dios. ¿Se conviene conmigo, por favor? Le pedimos. Mire, dígale al Señor, por favor, Padre, usa a este hombre para que me hables a través de él. Usa su vida para tu gloria. Le pido por favor eso. El apóstol Pablo decía, oren por mí para que se me sea dada palabra. Entonces yo pido hoy lo mismo. Humildemente ore por mi vida para que Dios me auxilie en esta mañana, por favor. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en este hermoso día. Alabamos, bendecimos tu nombre, te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza, te damos exaltación. Amado Dios, nada somos sin ti.
Me acerco a ti humildemente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús, pidiendo e implorando misericordia por mi vida y por aquellos que me escuchan a través de estos medios. Te pido, Padre, por cada necesidad, te pido por cada petición, pero primeramente te pido, Señor amado, que me des palabra, que me des revelación, que me des entendimiento. Por favor, dame paz, dame sosiego, dame la revelación, Espíritu Santo, que necesito para transmitir esta palabra, que sea de edificación, que sea de bendición para el que escucha, que pueda ser una palabra que ayuda, que auxilia, que exhorta, una palabra que ayuda a cada uno de mis hermanos. Te lo pido, Padre, humildemente. Espíritu Santo, usa mi boca, mi mente, mi corazón, mi cuerpo, mis miembros para ser un vaso útil para tu gloria. En el nombre de Jesús lo pido. Te doy gracias, Señor. Te pido también por las peticiones, por las necesidades que vienen por las redes sociales. Cada petición que viene, Señor, de cualquier índole, física, material, espiritual, por favor, te pido por cada necesidad. Te pido por cada familiar, cada persona, Padre, que no conoce de Cristo, que alguien vaya y les hable de Jesús. Alguien les diga que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Por favor, Señor amado, te pedimos perdón por nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras fallas, ya que somos falibles y tenemos muchas fallas, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, gracias, Cristo Jesús, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Vamos a leer, hermano, la Biblia, pero antes leamos la Biblia primero mejor. Leamos Ruth 1, versículo 19 al versículo 21. Y vamos a hablar un poco, les repito, de la amargura. Dice: caminaron pues las dos hasta que llegaron a Belén. Y sucedió que cuando llegaron a Belén, toda la ciudad se conmovió a causa de ellas. Y las mujeres decían: ¿no es esta Noemí? O sea, venía irreconocible, venía de Moab. Y ella les dijo: no me llaméis más Noemí, llamadme Mara, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Hermanos, los tiempos de prueba y de trato no son para que nos llenen de amargura. Y aquí quiero que hablemos en este día. Verso 21. Llena me fui, pero vacía me he hecho. Mire usted, volver el Señor, ¿por qué me llamáis Noemí? Ya que el Señor me ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Pero note, por favor, dice que ella se fue llena. Mire esto pues, se fue llena y regresó vacía. Dice que en el trato y el proceso, dice que se llenó de amargura. Y note usted que está culpando a Dios, que está culpando Noemí a Dios. Pero se fue ella de Belén. Fíjese usted, iba llena. Entonces, ¿por qué se fue? Ahí quiero que hablemos en este día. Cuando usted lee la Biblia en Eclesiastés, dice: acordaos de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días en los cuales digan: no tengo complacencia, no tengo alegría, no tengo contentamiento. Y eso a mí me indica muchas cosas, pero me indica algo que hoy quiero hablarle. Me indica a mí esto, mis hermanos, de que todo ser humano va a pasar, no es cuestión de tal vez, no, va a pasar una etapa difícil, donde en ese momento él posiblemente o ella posiblemente diga: no tengo alegría en mis días. No tengo alegría en el dinero que he hecho, no tengo alegría en las casas, no tengo alegría en esto, en lo otro. Van a llegar momentos de aflicción como le llegaron a Noemí. Van a llegar momentos difíciles, momentos rudos. No lo estoy diciendo yo, lo dice la Biblia. Dice: antes que vengan los días en los cuales no tengas alegría o contentamiento, dice otra versión. Van a llegar momentos difíciles. Entonces la pregunta que yo me hacía a mí mismo es: ¿Dios es malo? ¿Dios quiere que suframos? Y la segunda pregunta que me hacía es: ¿por qué le pasó esto a Noemí, en el caso de Noemí? Si usted también lee la historia de Ana, también estaba amargada porque no podía ser mamá. Es también un caso de amargura. Pero quiero hoy enfocarme en Noemí.
Y la respuesta está en estos versículos y quiero que los analicemos cuidadosamente en esta tarde. Tal vez usted ha sido una persona que tal vez en algún momento se ha amargado, tal vez por una decisión, tal vez por algo que le pasó, tal vez por una pérdida. Yo me recuerdo, hermanos, cuando yo perdí mi primer hijo se murió, yo me amargué mucho y me amargué y me enojé tanto con Dios, me enojé, fíjese usted. Me enojé con Dios en ese momento, hermanos, porque le reclamé que por qué me había quitado a mi hijo. Ciertamente en aquel momento yo no conocía del Señor. Y la muerte de mi primer hijo me hizo a mí acercarme al Señor. Y cuando yo comencé a caminar, comencé a entender el por qué había pasado lo que pasó. Entendí por qué. Y cuando entendí, vino el Señor y trajo sanidad a mi corazón. Y me alivió la amargura que yo traía a causa de la muerte de mi hijo. Entonces, todo tiene un porqué. Pero hoy quiero que miremos esto, por favor. ¿Por qué le pasó a Noemí esto? Dice que el nombre de Noemí, mire usted, dice que el nombre de Noemí significa placentera o videlicia. Lo primero que yo miro acá el primer error es que Noemí era una mujer que ella solo pensaba en su deleite y en su placer. O sea, ella solo pensaba en lo temporal, ella solo pensaba en ella. A esto, hermanos, en términos psicológicos se le llama egolatría, narcisismo también si usted quiere. Una persona que solo piensa en sí misma, pero no tiene el tiempo, no tiene la misericordia, la bondad de pensar en los demás. Entonces, el primer error que tenía Noemí es que ella pensaba primeramente en su deleite antes de pensar en los demás y antes de pensar en la voluntad divina. Yo le hago una pregunta a usted. Leyendo, hermanos, cuando leemos la Biblia, leemos la Biblia, aquí en Ruth, ¿quién le ordenó a Noemí y quién le ordenó, mis hermanos amados, a su esposo y a sus hijos que se fueran de Belén? Si Belén significa casa de pan. Fíjese usted. Si usted, le acabo de leer el verso 19 al 21. Dice que se fue llena. Si ella estaba llena, ¿por qué se fue de Belén? ¿Por qué se fue de la casa de pan? Usted no lee en la Biblia que diga que Dios le ordenó que se fueran. A ninguno de ellos 4. Y se fueron a Moab. A un lugar, hermano, donde estaba prohibido ellos juntar su sangre a los moabitas. Estaba prohibido. Pero si estaba llena, si estaba en Belén, ¿por qué se fue? ¿Quién la mandó que se fuera? Y lo que pasa, hermanos, es lo que nos pasa a nosotros. Que a veces estamos en un lugar donde Dios nos tiene con casa de pan, nos tiene con bendición. Pero en ese momento, hermanos, llega alguna prueba, alguna lucha y salimos corriendo. Y fíjese usted que si usted notó lo que le acabo de leer en Ruth 1:19 al 21, dice que de todos modos Noemí tuvo que regresar a la casa de pan. Y esto a mí me da una gran luz, que el trato, el proceso, la prueba, hermanos, aunque nos vayamos corriendo y la dejemos tirada, tenemos que volver a ella algún día. Quiere decir que lo que Dios empezó, lo tiene que terminar. El problema es que cuando desobedecemos o salimos de la voluntad de Dios, lo que pasa es que perdemos las bendiciones y tenemos pérdidas. Incluso en el caso de Noemí, perdió a sus hijos, a su esposo. Entonces, por más que salgamos huyendo, por más que nos vayamos, hermanos, de la casa de pan, un día tenemos que regresar, pero vamos a regresar con pérdidas. ¿Por qué? Porque en el caso de Noemí y su esposo y sus hijos no pidieron guianza divina. Aquí hay una gran lección, una tremenda, tremenda lección. Se fue ella y dice que iba llena. Entonces, si estaba llena, ¿por qué se fue? La respuesta es sencilla. Porque ella pensaba en sí misma, le acabo de decir. Ella pensaba en sí misma. Pero ella se fue porque dice que llegó hambre. Pero mire usted, antes de llegar a este punto, dice que Noemí perdió su brillo, perdió su felicidad y perdió su llenura. Perdió lo que ella tenía. Aunque allá en Belén llegó un tiempo de prueba,
pero perdió ella las cosas más importantes. A veces nosotros los humanos pensamos que lo más importante es la comida o es una casa. Y fíjense que no. ¿Cuánta gente sale huyendo de sus países, de su pueblo, de su iglesia, de su estado? Salen huyendo por lo material y se olvidan de lo más importante, lo espiritual. Yo me recuerdo un día, hermanos, que escuchaba a un pastor muy conocido allá en Honduras y le llamaba a una hermana y le decía, pastor, le decía, ahora vivo en Estados Unidos, pero cómo extraño la iglesia, cómo extraño la palabra, cómo extraño la unción, la visita de Dios, cómo extraño todo eso. Y el pastor le dijo algo muy sencillo. Le dijo, hermana, entonces ¿para qué te fuiste? Y la respuesta que ella dio fue sencilla, buscando lo material, así como Noemí. Pero lo más importante, hermanos, no es lo material. Cuando nosotros tenemos lo más importante, que es la presencia de Dios, que es, hermanos, la llenura del Espíritu Santo, que es Belén, la casa de pan, la palabra, hermanos, lo material nos va a seguir. Eso es lo que dice la Biblia. Así dice la Biblia. Lo material nos va a seguir. Entonces dice que ella se vació de lo bueno que tenía y dice que se llenó de amargura. Mire usted, cambió lo bueno y se llenó de amargura. Vaya conmigo, por favor, y narremos esta historia cuidadosamente como está aquí en la Biblia. Ruth 1:1. Vea lo que dice, por favor. Dice, aconteció que en los días que gobernaban los jueces, hubo gran hambre. Diga conmigo necesidad, necesidad. Hubo gran hambre y un hombre de Belén de Judá fue a residir a los campos de Moab con su mujer y sus hijos, con su mujer y sus 2 hijos, dice esta versión. Entonces, ¿por qué le pasó todo lo que le pasó a Noemí? Primeramente, hermanos, porque no pidieron guianza. Se fueron simplemente porque les dio la gana y llegó la necesidad. Perfecto. Segundo, ella buscaba solamente su deleite. Ella pensaba solamente en lo terreno, en lo carnal. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, dejamos lo más importante por lo terreno? A todos nos ha pasado. Y eso fue lo que le pasó a ella. Y se llenó de amargura. Entonces, el otro error que cometieron esta familia es que dice que llegó el hambre al lugar. Pero perdónenme, ahí era Belén, ahí era casa de pan. Ahí era casa de pan. Pero llegó una prueba. Las pruebas que Dios permite. Por eso dice Eclesiastés, acuérdate de tu Creador antes de que lleguen los tiempos de prueba. Se lo estoy parafraseando, hermanos. Hermanos, en la vida suya y en la vida mía van a llegar momentos difíciles, momentos de prueba. Yo he pasado, hermanos, muertes, he pasado enfermedades, hermanos, he pasado enfermedades en mis hijos, he pasado necesidades económicas y soy hijo de Dios. Pero son tiempos de prueba. Yo quiero que usted analice conmigo, porque vamos a ver el por qué pasan estas cosas. Dice que llegó hambre, llegó la necesidad, llegó las pruebas. Pero ¿qué pasó con esta familia? Salieron huyendo. No soportaron, mis hermanos amados, las pruebas. No soportaron las pruebas, pero note, vivían en Belén, casa de pan. ¿Cuántas veces nosotros salimos huyendo de una iglesia donde hay pan, hay palabra? O salimos huyendo de un país donde Dios nos tiene espiritualmente bendecidos. O salimos huyendo, hermanos, de una relación con una persona que nos ama y nos atiende en todo sentido. ¿Cuántas veces salimos huyendo de un estado y nos movemos a otro estado donde Dios nos tiene bendecidos? ¿Cuántas veces lo hacemos? Y si usted le pregunta a la gente, ¿por qué te fuiste? Porque había hambre, porque había necesidad. Sí, pero ¿cómo estabas en lo espiritual? Pues había bendición, había casa de pan, había palabra, había revelación. Entonces, ¿por qué te fuiste? Buscando lo material, eso es lo que vamos a decir todos. O guiándome por una necesidad. Entonces, Noemí dice que pensó en su deleite, en su necesidad en ese momento. Y dice que se fue llena, fíjese usted. Si usted lo lee en versículo 11, y regresó vacía. Si estaba llena, ¿por qué se fue entonces a Moab? Por lo que le acabo de indicar, porque no pudo soportar las pruebas.
Hermanos, a veces podemos estar en Belén, en un lugar de bendición, y van a llegar pruebas y van a llegar necesidades. A todos nos pasa. Pero ¿quiénes salen huyendo? ¿Quiénes salen huyendo? Los que no quieren pasar un proceso, los que no quieren ser trabajados, procesados, los que salen huyendo a un trabajo que Dios está haciendo con ellos. ¿Cuánta gente, hermanos, sale huyendo de una iglesia donde les están dando palabra, hay casa de pan? ¿Por qué? Porque hay mucho trato, hay mucha pulida, hay mucho roce con los hermanos. Y se dan cuenta que llegan a otra iglesia y es lo mismo. ¿Por qué? Porque los procesos de Dios, hermanos, sea aquí o sea allá, tienen que pasar. Mira, la iglesia donde tú estés, donde Dios te tenga, y sea casa de pan, ahí quédate, ahí quédate. Van a llegar pruebas, van a llegar luchas, pero ahí quédate. La ciudad donde vivas, el estado donde estés, el país donde estés. Si Dios ahí te tiene bendecido, ¿para qué te vas a ir? Si te vas a ir, vas a irte a lugares donde te van a probar más. Y el problema es que van a haber pérdidas. Y a la final vas a perder lo más valioso que es lo espiritual. Y vas a regresar vacío y lleno de amargura, como le pasó a Noemi. Quiero que vea por favor el versículo 6 conmigo. Dice en el versículo 6: entonces se levantó con sus nueras para regresar a la tierra de Moab, porque ella había oído en la tierra de Moab que el Señor había visitado a su pueblo dándole alimento. Vuelvo a la carga. ¿Por qué se fue Noemí y su familia para Moab? Porque había necesidad en ese momento. Pero en el verso 6 ella escuchó que había pasado el tiempo y que Dios en su bondad había restituido o había bendecido a aquel lugar de Belén. Fíjese usted. O sea que era un tiempo solamente, era un tiempo de prueba nada más. Pero Noemí salió huyendo, sin guianza de Dios, sin que Dios le hablara. Se fue huyendo. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, salimos huyendo porque nos están trabajando, porque nos están humillando, porque nos están tratando mal? Pero Dios ahí nos quiere porque algo interno está Dios trabajando con nosotros. Pero nosotros no lo miramos, mis hermanos. Dios no tiene malos deseos para usted y para mí. Dios es un Dios bondadoso, que Él quiere bendecirnos. Pero para poder bendecirnos y llevarnos de un nivel a otro nivel, Dios tiene que trabajar con nuestra alma, con nuestro interno. Y Noemí no entendió eso. Y en el versículo 6 dice que escucharon que después del tiempo de la prueba en Belén, comenzó Dios a bendecirlos. Fíjese usted. Y dijo, entonces mejor me regreso. Dijo, ahora sí me regreso. Sí, pero ahora ya había perdido. Había perdido a su marido, había perdido a sus hijos y había perdido lo que tenía dentro de parte de Dios. Ahora venía amargada, mire usted. Entonces, como punto de referencia, ¿qué requería en la vida de Noemí? Requería paciencia. Hermanos, las cosas no van a ser cuando usted y yo queramos. Con todo respeto se lo digo. A veces queremos que las cosas sean como el microondas, que metemos un vaso y en 60 segundos ya está listo, hermano. Esto no es así. En Dios, hermano, en Dios se requiere un proceso. ¿Por qué Dios metió, hermanos, a Israel al desierto? Porque fue Dios. ¿Por qué el Espíritu Santo metió a Jesús al desierto 40 días? Porque había un proceso que hacer en ellos. Había un proceso en Jesús que hacer. Terminando Jesús su proceso del desierto, lo manda el Espíritu Santo a empezar su ministerio en la tierra. Lea la Biblia en Mateo 4. Lea la Biblia en Éxodo. Hermanos, quiere y requiere paciencia, pero los humanos nos impacientamos. Y si usted mira uno de los frutos del Espíritu en Gálatas, hermanos 5, es la paciencia. La paciencia es algo necesario. ¿Cómo sabe usted que no ha madurado? Porque es impaciente. La impaciencia es parte de la inmadurez, mis hermanos amados. Con todo respeto se lo voy a decir. Si Dios a usted le prometió algo, usted espere. No sea impaciente, hermano. No salga corriendo, no salga huyendo, no se vaya. Espere, espere. Porque después regresamos como Noemí, vacíos de lo de Dios y llenos de amargura y de fracaso. ¿Por qué? Porque nos fuimos de Belén
donde la casa de pan estaba vigente, donde Dios iba a bendecir, pero había que tener paciencia y esperar el momento de Dios para hacerlo. Vaya por favor y miremos el versículo 12. Estamos en Ruth 1:12. Dice que dijo Noemí: volveos, hijas, a sus dos nueras, hijas mías, id, porque soy demasiado vieja para tener marido. Si dijera que tengo esperanza, mire usted, había perdido hasta la esperanza. Y si aún tuviera un marido esta noche, y también daría a luz, y también daría a luz hijos, El verso 12 nada más. ¿Qué más le pasó a Noemí por haberse ido, por haber dejado la casa de pan, por haber dejado un trato, un proceso? Dice que aparte, hermanos, de que no tenía paciencia porque se miró en ella que se fueron huyendo. Con el primer clavo que hubo, primer problema, se fueron huyendo de Belén. Dice, hermanos, que perdió su esperanza. Hermano, la Biblia dice que aunque nosotros caigamos en cenizas, de ahí mismo Dios nos levantará. Eso fue lo que Abraham dijo. Dijo: Señor, te voy a dar a Isaac porque yo sé que aún quemándolo, aún de las cenizas, tú me lo vas a levantar. Esa es la fe y la esperanza que Noemí había perdido. ¿Cuánta gente, hermanos, o cuántas veces por irnos corriendo y dejar tirado un proceso, dejar tirado, hermanos amados, un trabajo que Dios tiene con nosotros, nos vamos huyendo? Y cuando nos damos cuenta, podremos tener lo material, pero hemos perdido, mis hermanos amados, la fe. Hemos perdido la esperanza. Hemos perdido, mis hermanos amados, el brillo, la llenura. Y a la final miramos que nuestro corazón está lleno, pero de amargura. Solo amargura somos. Pero ¿quién nos mandó a dejar tirado todo? ¿Quién te dijo vete de ese lugar? ¿Quién te dijo vete de esa iglesia? ¿Quién te dijo vete de ese país? ¿Quién te dijo vete de ese estado? Es que, pastor, mi necesidad económica, hermano, no puedes tú sujetarte a una necesidad económica. Por favor, entienda esto. El que tiene que dirigir nuestras vidas, el que tiene que decirnos si para la izquierda o para la derecha, se llama Espíritu Santo. Es Dios el que tiene que hablarnos. Si Dios te habló, dale, no hay problema. Pero si Dios no te habló, mi hermano, mi hermana, tienes que esperar, aunque haya necesidad, porque por eso perdemos lo más valioso y terminamos llenos de amargura. Es bien importante entender esto, mis amados hermanos. Dice que perdió su esperanza. Ahora, yo le pregunto a usted, leyendo la historia de Noemí y su familia, ¿qué quería trabajar Dios con Noemí? ¿Por qué Dios, hermano, permitió que llegara la necesidad a Belén, a la casa de pan? ¿Por qué Dios permitió esa necesidad? ¿Qué quería Dios trabajar con ella? ¿Qué quiere Dios trabajar contigo? ¿Qué es lo que Dios quiere prepararte? ¿Qué es lo que Dios quiere arreglar en tu alma? Recuerde que los humanos, hermanos, somos un manojo de problemas, un manojo de emociones. Somos un manojo de sentimientos y Dios tiene que trabajarnos todo eso. Entonces, ¿qué era lo que Dios quería trabajar? Quiero enseñarle esto, por favor. Dice que Dios quería trabajar con Noemí, con su esposo, y trabajar, hermanos amados, con sus hijos. Quería trabajar algunas cosas, pero lo quería hacer en Belén. ¿Y qué hicieron ellos? Se fueron huyendo y se fueron para Moab. Y mire lo que pasó. Entonces, primero, el esposo de Noemí se llamaba Elimelech. Entonces, ¿qué quería Dios trabajar, hermano? ¿Por qué llegó la hambruna? ¿Por qué llegó el hambre? ¿Por qué llegó el hambre, hermanos, a Belén, si era casa de pan? ¿Porque Dios era malo? No. ¿Porque Dios quería que se murieran de hambre? No. Dios quería trabajar algo con ellos como hoy quiere trabajar algo contigo. No salgamos huyendo de los tratos, de los procesos, porque si no nos vamos a vaciar de lo bueno y nos vamos a llenar de amargura. Dice que Elimelech significa mi Dios es rey. Mi Dios es rey. Cuando usted lee Números, dice que Dios le dice al pueblo, te traje al desierto para probar lo que había en tu corazón. Hermanos, cuando todo está bien, cuando está la casa de pan, hay comida, hay alimento, hay bendición, todo mundo alaba a Dios.
Entonces Dios quería probar en Noemí y en su familia si realmente Dios era su rey de ellos. ¿Y cuál fue la respuesta? Dios no era su rey. Su rey de ellos era el dios Mamón, el dios del dinero. Por eso ellos se fueron huyendo a un lugar prohibido que era Moab. Se fueron huyendo a un lugar prohibido buscando lo material. Entonces, Elimelech significa mi Dios es rey, pero Dios va a probarte a ver si es cierto. ¿Cómo te va a probar Dios? Te va a mandar una necesidad, un problema, una situación difícil, económica, física, espiritual. Dios te mandará algún problema, no porque te quiera destruir, sino porque va a probar en ti, como lo hizo con su pueblo Israel allá en Números, si realmente Él es tu rey y Él es tu todo. Porque qué lindo es decir mi Dios, Él es mi rey, mi todo, cuando todo está bien. Pero qué tal cuando hay cosas difíciles, cuando hay problemas, cuando hay necesidades. Ahí es donde tiene que verse. Entonces se tiene que ver. Usted me dirá a mí tal vez, pastor, pero Ruth tenía que ser parte del linaje de David y linaje de Jesús. Perfecto, perfecto. Los procesos de Dios, hermano, y los planes divinos, nadie los va a estorbar, así dice la Biblia. Claro, pero ¿por qué tenía que sufrir Noemí? Por necedad. O sea, lo de que Ruth fuera parte de ese linaje se iba a cumplir, hermanos. Pero tenía que sufrir Noemí y su familia. ¿Tenían que morir sus hijos, su esposo? Yo creo que no. Yo creo que no. Por eso dice la Biblia, necio, porque has de morir antes de tiempo. Nuestras mismas necedades, hermanos, nos llevan a lugares que son un calvario, a problemas, a dificultades, porque no le pedimos guianza a Dios. Es bien importante entender todo esto, mis hermanos. Entonces, yo vuelvo a la pregunta. ¿Por qué, hermanos, por qué Dios mandó problemas ahí en Belén? ¿Por qué hubo necesidad? Primeramente, porque quería probar si realmente Dios era su rey o solamente era su rey en buenos momentos y no en momentos malos. Segundo, dice que el primer hijo de Noemí y de Elimelech se llamaba Mahlón. Y dice que el nombre de Mahlón, hermanos, significa enfermo. Enfermo, mire usted. Entonces, la segunda razón por la que llegan los problemas, situaciones difíciles, incluso enfermedades, es porque Dios quiere trabajar nuestras enfermedades del alma. Hermanos, Dios quería trabajar y sanar lo interno. Usted recuerde esto. Cuando Jesús, hermano, sanaba a la gente de lo externo, primero les decía, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque lo primordial era, hermano, lo interno, la salvación. Después los sanaba de su cuerpo físico. Y de último les decía, vete y no peques más. Entonces, cuando hablamos del primer hijo de ellos, significaba enfermo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que Noemí, hermanos, y Elimelech tenían problemas con su familia internos que Dios quería sanar. Y para eso mandó la necesidad del hambre. Mire, yo soy testigo de esto, hermanos, y lo creo realmente. Cuando yo he pasado enfermedades físicas, cuando mis hijos se han enfermado, es porque Dios está trabajando en nosotros algo interno, fíjese usted. Sobre todo la fe y la esperanza en Dios. Entonces, a veces venimos enfermos del alma, enfermos con rencor, con odio, con falta de perdón. Venimos, hermano, con murmuración, venimos, hermano, con pleitos, venimos con un sinnúmero de cosas, con traumas. Y Dios dice, mira, tú te ves bien físicamente, pero internamente estás enfermo. Entonces viene y manda las pruebas, manda las luchas, manda las dificultades, manda los accidentes, manda todo tipo de problema. Porque Dios quiere trabajar la enfermedad del alma. Porque al cielo, hermano, no podemos entrar enfermos. Tenemos que ser sanos aquí en la tierra. Va conmigo, ¿verdad? Entonces, dos razones que le voy dando. La primera, quería ver Dios si realmente Él era Dios para ellos. Segundo, había que sanar lo interno, su alma. Y tercero, dice que el segundo hijo de Noemí y Elimelech se llamaba Kelión. Y Kelión significa derribar o derribado. Derribar o derribado. ¿Qué significa esto? Que Dios mandó la necesidad, el hambre, los problemas a Belén, casa de pan,
porque quería tumbar lo que no edifica. Primeramente, tumbar lo que no edifica. ¿Qué es lo que no edifica en nosotros, hermanos? Yo no lo sé en usted, pero pongamos un ejemplo de la mentira. Póngale que usted es cristiano, usted está en la iglesia, pero todavía usted se avienta sus mentiras de vez en cuando. O póngale que tal vez a usted todavía le gusta fumar cigarro, fumar cigarritos por ahí. Entonces Dios viene y dice, mira, te voy a mandar un problema, una dificultad, un desierto, un problema difícil, un accidente, porque voy a trabajar con tu alma. ¿Por qué? Porque quiero que león, quiero derribar, quiero tumbar lo que no edifica, lo que no te ayuda. Todavía mientes, todavía hablas mal de los demás. Entonces tengo que tumbar eso, arrancar eso, arrancar eso. Y por eso viene el trato en Casa de Pan o en Belén, porque Dios está trabajando el alma. Pero mire usted, también significa que quiere tumbar los fracasos. Mire, los cristianos, hermanos, los hijos e hijas de Dios, vamos a tener fracasos en la vida, son inevitables. Pero ¿significa eso que somos fracasados? No. Pero la gente a veces, hermano, porque tiene problemas, porque tiene necesidades, dificultades, soy un fracasado. ¿Quién dijo? Fracasado es el diablo, Señor lo reprenda. Tú no eres fracasado. Entonces Dios quiere tumbar esa mentalidad de fracasado, hermanos. Ay, pastores, que yo no fui a la escuela, no estudié porque tuve que trabajar desde niño. ¿Y qué importa? Ahora busca de Dios, ahora llénate a la voluntad divina. No estés pensando en tus fracasos, no seas de mentalidad de un fracasado. Mire, yo siempre lo he dicho, ¿Jesús fracasó? Jesús no fracasó, pero la Biblia dice que Él mismo dijo un día, dijo, las zorras tienen madrigueras, las aves tienen nidos, y yo, el hijo del hombre, no tengo ni dónde dormir. Hermano, Jesús no tenía ni cama donde dormir. Entonces cualquier humanista, cualquier terrenal, lo hubiera visto a Jesús hace 2000 años y dicho, ese hombre fracasó, ni siquiera tiene una cama donde dormir. Y miren, yo tengo una cama, cuenta de banco, tengo una casa en Cancún, una casa allá en Puerto Vallarta. Yo sí he triunfado, y fíjese que no. El que triunfó fue Jesús, porque estableció su reino en la tierra, estableció la voluntad divina, hermanos amados, y cumplió su ministerio. Entonces, Dios quiere tumbarnos la mentalidad de fracasado. Si tú te fuiste a Moab y no estás haciendo la voluntad de Dios, sí estás fracasando, pero no eres un fracasado. Tienes que regresar a Belén. Regresa a la casa donde saliste para que sigas siendo alimentado con la casa de pan. Que se te tumbe la mentalidad de fracaso. Hermanos, arránquese de su mente que usted es fracasado o fracasada. Si ya fallaste en una relación matrimonial, levántate y vuélvete a intentarlo. La Biblia dice, 7 veces caerá el justo y 7 veces se levantará. Levántate. Hermano, fracasado no es el que se cayó. Fracasado es el que se queda tirado. Ay, miren, con aquella que quiere que todo el mundo le tenga lástima. Perdóneme, hermano, lástima el diablo, Señor lo reprenda. Usted y yo vamos camino al cielo, vamos bien. Tenemos esperanza y tenemos que levantarnos. Ahora, ¿por qué Dios mandó hambre a Belén, a la casa de hermanos de Noemí y su familia? Dice que la primera nuera que ella tomó se llamaba Orfa. Mire usted, Orfa. Y dice que Orfa significa necia, necia. Quiere decir, hermanos, quiere decir que Dios miró en ellos la necedad. ¿Por qué me preguntará usted? Porque ellos se fueron en su impaciencia a un lugar necio donde Dios no los llevaba. ¿Cuántas veces, hermano, tomamos malas decisiones? Vuelvo a la carga, nos cambiamos de iglesia porque nos están trabajando, nos cambiamos de ciudad, de país porque no hay dinero, no hay plata. Hermano, la pregunta del $1,000,000 es, ¿Dios te habló? ¿Pero Dios realmente te habló? Mire, para que yo me viniera a Indianápolis a pastorear, hermanos, ponga atención, yo lo he dicho muchas veces y no me cansa repetirlo. Dios nos dio a mi esposa y a mí más de 18 sueños.
mostrándonos este lugar. Dios nos habló a través de profecías, y Dios nos habló a través de nuestro pastor, y Dios nos habló a nosotros mismos. Mire usted cuántas confirmaciones hubieron. Pero hay gente que dice, es que fui aquí a la iglesia y me dieron una profecía y me voy. Hermano, eso es inmadurez. Repito, 18 sueños, profecías. Mi pastor al fin me dio el sello de aprobación que nos fuéramos. Dios nos habló a mí, a mi esposa individualmente. A mi hijo también le habló Dios, a Daniel. Hermanos, tenemos que esperar que Dios nos hable. ¿Cuánta gente sale de sus países, hermanos, dejando lo más importante? Deja lo más importante y ahora están con dinero, están con plata, con lo material, pero están amargados. Dejaron lo más importante, lo espiritual, su ministerio, su llamado. ¿Por qué? Porque no esperaron confirmación divina. Y orfa significa necio. La necedad nos hace tomar decisiones, hermanos, que Dios no nos mandó a tomar. Pero mire, por último, dice que viene la otra nuera, y la otra nuera se llama Ruth, y Ruth significa amigable o amiga. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, hermanos, que a pesar de la necedad de Noemí, Dios en su misericordia, hermanos, viene y le da una oportunidad más, y le da una segunda oportunidad. Y usted me dirá, gloria a Dios, entonces está triunfante Noemí. No, porque perdió el marido, perdió sus hijos, perdió su paz, perdió su llenura, perdió su fe, perdió su esperanza. Perdió por su necedad, por moverse sin voluntad divina, sin que Dios les confirmara y les hablara realmente, huyendo de un trato, ¿verdad? Pero en su misericordia Dios, como tenía un plan, le da a Ruth, y Ruth es amiga o amigable, es la segunda oportunidad que Dios da. Vaya conmigo a Romanos 8:28, usted conoce esta palabra, pero a mí no me es cargoso leer lo mismo. Vea lo que dice Romanos 8:28. Dice la palabra: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Perfecto, estamos bien hasta ahí. Esto es, aquí viene el gran pero. Esto es para los que son llamados con un propósito. Quiere decir, hermano, que los propósitos, si hay en mí, se tienen que cumplir sí o sí, se van a cumplir, y todo lo que me pasó va a cooperar para bien. El problema es que si tomé una mala decisión, tomé un paso en falso, me casé con una persona que no era de Dios, me casé con alguien que Dios no me confirmó, después me voy a estar lamentando, pero va a ser demasiado tarde. Quiere decir que Dios va a corregir el camino, sí, pero va a haber pérdida. ¿Por qué? Por necedad. Hermano, mire, yo me vine para Indianápolis, tenemos ya casi 9 años, estamos bien bendecidos, hermano. Tenemos una iglesia que nos bendice, tenemos hijos en la iglesia e hijas que nos bendicen, estamos bien en todo sentido, sobre todo en el espiritual, estamos bien. ¿Pero por qué? Si yo hubiera fracasado, hermanos, aquí, me hubiera regresado para California, me hubiera regresado con pérdidas. ¿Pero por qué estoy bendecido? ¿Por qué? Porque Dios me trajo de Belém, California, a Belém, Indianápolis. Aquí me bendijo el Señor. Es clave, hermanos, que estemos seguros que Dios nos trajo. Pero pregúnteme usted a mí, ¿cuánto tiempo Dios me procesó en California? 19 largos años de procesos. 19 largos años. Y aguanté hasta el final. Y cuando triunfé para la gloria del Señor, Él me saca y me trae a Belém, Indianápolis, donde estoy bendecido. Gloria a Dios por eso. Y si aquí muero, hermanos, si Cristo no viene, quiero que me entierren con la banda. No. Quiero que me entierren, hermanos, aquí en Indianápolis, porque aquí es mi Belém. Si Cristo no viene y aquí me quiere Él, y llego a viejo, hermanos, y llego hasta mi final, aquí quiero que me entierren en Indianápolis, porque aquí es mi Belém, porque aquí me trajo el Señor. Dice amén conmigo. Bueno, los propósitos de Dios, hermanos, no van a ser estorbados. Te lo declaro que así va a ser. Dios va a cumplir. El problema es que
¿vamos a alcanzarlos aprobados o desaprobados? ¿Vamos a alcanzarlos en bendición o en pérdida? ¿Vamos a alcanzarlos, mis hermanos, nosotros o nuestros hijos? Porque Moisés tenía un plan, Dios con él, pero él no entró a Canaán. Entró hermano Josué. ¿Por qué? Por una falla que tuvo Moisés al final. Quiere decir, hermano, que se cumplirán propósitos, pero puede ser que no los cumpla yo. ¿Por qué? Por mi necedad. Hermano, la voluntad de Dios es que seamos bendecidos y que estemos bendecidos. Hoy te quiero dejar ese entendimiento. ¿Lo vas a alcanzar tú o tus hijos? ¿Vas a llegar a la eternidad con el sello de aprobación? ¿O vas a llegar a la eternidad, mi hermano, con un sello de desaprobación? ¿Vas a morir antes de tiempo o vas a cumplir tu tiempo en esta tierra? Pastor, Dios me tiene aquí en Valledupar. Ahí quédate, tranquilo. Pero es que hay necesidad, tranquilo. El mismo Dios, hermano, es el mismo de Valledupar, como de la China, como de Japón, como de Guatemala, como de Estados Unidos. Es el mismo Dios. Pero algo está trabajando contigo. Es que no hay ni para comer, algo está trabajando contigo. Para empezar, la fe que tienes que tener en Él, hermanos. Usted lea, hermanos, a los grandes hombres de Dios. Dice que Elías, hermanos, se fue al arroyo de Kerit y ahí Dios le mandó los cuervos para alimentarlo. Lo que pasa es que nosotros somos desesperados, somos impacientes y queremos ver con estos ojos, miren. La pregunta es, ¿vamos a alcanzar bendiciones, hermanos, a la buena o a la mala? Yo quiero a la buena, mis hermanos amados. Yo quiero. Noemí sufrió más de la cuenta, hermanos. Perdió por necia, perdió por desesperada, perdió por impaciente. Y perdió, hermanos, por querer brincar procesos. Y los procesos, los tratos en tu vida, como en la mía, son inevitables. Le pregunto a usted, que usted lee la Biblia, ¿quién metió a su pueblo escogido al desierto? ¿El diablo o Dios? Fue Dios. Primera de Corintios 10. ¿Y para qué los metió? Dice Números, que los metió para probar lo que había en su corazón y para trabajar con ellos, dice Éxodo, para hacer de ellos una gran nación y hacer un sacerdocio de ellos. ¿Quién metió a Jesús al desierto? Los metió el Espíritu Santo. ¿Quién metió a Pablo y a Silas a la cárcel? Fue el Espíritu Santo para salvar a un carcelero y su familia. Hermanos, los procesos son inevitables. Pero el que sale huyendo va a tener pérdidas y se va a llenar de amargura. Y a la final va a tener que regresar como regresó Noemí a Belén. Porque se dio cuenta que lo que en Belén había, no había allá afuera. El que tiene oídos que oiga. Se dio cuenta que lo que tenía en casa, allá afuera no lo encontraba. No lo encontraba. Bendito sea Dios que tuvo la humildad de decir, no, mejor me regreso a casa de pan, porque allá sí tenía bendición. ¿Cuánta gente hay que no tiene esa humildad y por eso siguen sufriendo fracasos y pérdidas y no van a alcanzar lo que Dios tenía para ellos? Quiero leerle, hermanos, 2 versículos y lo dejo en esta tarde. Yo creo que he sido muy claro con la enseñanza. Éxodo 15, del 25 al 26. Vea, por favor. Dice Éxodo 15, le voy a leer desde el 22 al 26. Y Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo y salieron hacia el desierto de Shur. Anduvieron 3 días en el desierto y no encontraron agua. Mire, en Belén no había comida en un tiempo y aquí no había agua. Yo le pregunto a usted una vez más, ¿Dios es malo? ¿Dios quería que se murieran de sed? ¿Dios quería que Noemí se muriera de hambre allá en Belén? No, todo tiene un propósito. Hay que entender esto. El maduro entiende. Cuando llegaron a Mara, no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por tanto, al lugar le pusieron el nombre Mara. Pero mira el 24. ¿Por qué Dios los tuvo con sed? ¿Por qué? Porque quería trabajar en ellos un problema serio que está en el verso 24. Y murmuró el pueblo contra Moisés, diciendo, ¿qué beberemos? ¿Qué beberemos?
Entonces él clamó al Señor y el Señor le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se volvieron dulces y Dios le dio ahí un estatuto y una ordenanza. ¿Y qué dice más adelante? Y allí los puso a prueba. Éxodo 15:25. Y allí los puso a prueba. A mí me han dicho, es que Dios no prueba a nadie. No, Señor. Lo que la Biblia dice es, Dios no tienta a nadie. Así dice la Biblia, pero sí nos mete a pruebas. ¿Por qué? Porque el pueblo venía de Egipto con una mala costumbre, que era la murmuración. Hermano, ¿cuánta gente en las iglesias se la pasa murmurando, hablando mal del pastor? Porque en este caso murmuraron de Moisés, el pastor de ellos. Pero ¿cuánta gente hace eso? ¿Cuánta gente, hermanos, no les parece algo y comienzan por todo el mundo, hermano, a hablar mal? Y por hablar mal, después terminan con lepra, enfermos y terminan amargados como Noemí. Mire usted, ¿qué quería trabajar Dios con el pueblo, con su pueblo? Quería probarlos, hermano, quería trabajar con ellos, pero era gente que traía la murmuración. Hermanos, la murmuración viene de Egipto. La murmuración la traemos del mundo nosotros. Que algo no nos gusta y comenzamos a hablar mal. Hermanos, quitémonos esa mala costumbre. Dice la Biblia que murmurar es tentar a Dios. Que murmurar, mis hermanos amados, dice que trae lepra, como le pasó a la hermana de Moisés. Hermanos, la murmuración es un problema serio. Es un problema serio, hermanos. Entonces Dios manda problemas, manda luchas, dificultades, porque quiere mostrarte cuál es tu problema. Y tu problema es la murmuración. Y te la quiere arrancar porque quiere sanar tu alma, para que sano puedas deleitarte en la casa del pan en Belén. Hermanos, así como con el pueblo de Dios, hermano, Dios quería trabajar con ellos en el desierto. También con Noemí, porque Noemí, hermanos, tenía un problema con su fe. Quería Dios ver su fe, quería Dios ver su paciencia, quería Dios ver su perseverancia, quería arrancar lo que estorbaba y quería arrancar la murmuración. Mire, decir yo amo a Dios, decir yo sigo a Dios, decir yo sirvo a Dios, cuando todo está bien, eso, hermano, cualquiera lo hace. Eso, hermano, lo hace hasta el ateo. Hasta el ateo lo hace. Pero en los momentos difíciles, cuando estamos en Belén y llega la necesidad, el problema, la lucha, llegan las calumnias de la gente hacia usted, las dificultades familiares. ¿Qué tal ahí? Ahí tiene que verse, hermano, realmente de cuál cuero salen más correas. Quiero cerrar con un pasaje porque quiero bendecirte en este día. Vaya conmigo a Jeremías y vean la promesa que le hace Dios, hermanos, a Israel, como le hace Dios hoy a usted y a mí. Vamos a ir a Jeremías, mis hermanos, 29. Jeremías 29, versículo 11 al 14. Mire por favor lo que dice. Jeremías 29, 11. Dice, pues así dice el Señor, cuando le haya cumplido a Babilonia 70 años, yo os visitaré y cumpliré mi buena palabra. Mire usted esto, un proceso de 70 años con Babilonia. Dice, y os visitaré y cumpliré mi buena palabra de haceros volver a este lugar. Verso 11, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. ¿Qué había perdido Noemí? La esperanza. Mire usted, me invocaréis y vendréis a mí a rogarme y yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Me dejaré hallar de vosotros, declara el Señor, y restauraré vuestro bienestar, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os expulsé, declara el Señor, y os traeré de nuevo al lugar de donde os envié, al desierto. ¿Quién lo mandó al desierto? Dios. ¿Quién lo manda a usted a un lugar ahora, hermanos, donde hay dificultades? Es el Señor. Pero no corras. No corras. Seamos valientes.
hasta el 14. Y os traeré de nuevo al lugar de donde os envié, al destierro. Hermanos, Jeremías le habla a su pueblo de Dios escogido y le habla a un pueblo que Dios, hermano, quiere bendecir. Y esas promesas, hermano, se cumplen hace en el año 1948. Y vienen promesas que cumplirse todavía para Israel. Promesas que están en Jeremías. Pero también nosotros, como el Israel espiritual, hay promesas que van a cumplirse. Ahora estamos en el tiempo de la gracia, el tiempo de la iglesia de Cristo. Dios nos bendice. Mira, Dios va a traer bendición a tu vida. Yo lo declaro en el nombre de Jesús. Va a traer bendición. Pero no te muevas de donde Dios te tiene. No te vayas huyendo. Pastores que ya no aguanto, soporta. Ánimo, soporta. Dios está probando, hombre. Quiere ver tu fe, quiere ver tu perseverancia, quiere ver tu paciencia, quiere ver tu esperanza. No la pierdas. No la pierdas. No seas como Noemí. Porque si sales huyendo, de todos modos los tratos, hermanos, son circulares. Si dejo el trato tirado hoy en la otra iglesia o en el otro lugar, lo tengo que seguir. Y lo peor es que voy a tener pérdidas porque Dios no me movió. Dios no me dijo vete. Dios no me movió. Entonces tenemos que tener paciencia y ser perseverantes. ¿Cuántas personas, hermanos, dejan a sus parejas por otras parejas? Creyendo que ahí está, hermanos, el Canaán, y no, se dan cuenta que la otra pareja salió peor que la otra, porque al que dejaron roncaba, pero aquel es un mañoso. Al que dejaron, hermanos, era un poquito bravo, pero aquel no quiere trabajar, es un mantenido. Entonces se van de un lugar malo a un lugar peor. Hermanos, Noemí tuvo pérdidas. Noemí tuvo pérdidas. Por favor, seamos sensatos. Si Dios no nos mueve, no nos movamos. Mire, le voy a leer una vez más. Por favor, vea lo que dice ahí mismo en Ruth, hermanos amados. Vaya conmigo de regreso ahí en Ruth. Mire lo que pasó. Mire usted, por favor. Mire, por favor, lo que pasó acá en Ruth. Dice, por favor. Dice aquí, mis hermanos, permítanme que cuando trabajamos con Biblia de papel es un poco más difícil. Dice el verso 6, Ruth 1:6. Dice, entonces se levantó con sus nueras para regresar de la tierra de Moab, porque ella había oído en la tierra de Moab que el Señor había visitado a su pueblo dándole alimento. Hermanos, lo más importante no es lo material, es que Dios nos visite. Y vea el verso 20. Dice, y ella les dijo, no me llaméis, el verso 19. Caminaron las dos hasta que llegaron a Belén. Llegaron a Belén. Mire usted, de todos modos, hermanos, tuvo que regresar Noemí de donde salió, porque la bendición estaba allá. Pero tristemente ya había pérdidas. Iglesia de Cristo, el consejo de esta palabra es muy sencillo. No te muevas de un lugar por las pruebas, por las luchas, por los problemas. No te vayas de la casa de pan. No te vayas. Si Dios está dando el pan, lo espiritual, la palabra, lo más importante, no te muevas. ¿Por qué te vas a ir buscando afuera cosas que no has perdido? Noemí regresó amargada, sin esposo, sin hijos, sin nietos. Regresó amargada, frustrada, perdió lo más importante, lo de Dios, porque no aguantó el proceso. Dios tiene planes para ti. Por favor, cúmplelos. Cúmplelos. No te muevas por lo material, no te muevas por lo que tus ojos ven, no te muevas por la lucha. ¿Cuánta gente sale huyendo por procesos? Y se dan cuenta que después tienen pérdidas y tienen que ir, hermanos, a un proceso de todos modos. Y lo más triste es que hay gente que se va a ir de esta tierra y no van a cumplir los planes divinos que Dios tenía con ellos. Se van a ir sin ser procesados, sin ser trabajados. Aguanta, soporta, ten fe y ten esperanza. Ánimo.
Los planes que Dios tiene para tu vida son grandes, pero depende de ti alcanzarlos y cómo los vas a alcanzar. ¿Los vas a alcanzar con bendición y feliz o los vas a alcanzar amargado y con pérdidas? No te vayas de la casa de pan, no te vayas. Termino hoy en esta tarde, mis hermanos, con este pensamiento. Espero que te haya servido algo lo que hoy hablé. No cometamos los errores de Noemí y su familia. Pidámosle guianza a Dios, hermanos. Donde quiera que Él te tenga, aunque sea en Antártida, aunque sea en el desierto del Sahara, si Dios te tiene ahí, ahí Dios te va a bendecir. Lo más importante es tenerlo a Él. Pero los procesos, los tratos, los desiertos son inevitables y todos tenemos que pasarlos. Te bendigo en esta tarde. Envío saludos a mis hermanos donde nos miran, en todos los lugares diferentes. Que Dios te guarde y espero que esta palabra te haya bendecido. No pierdas tu fe, tu esperanza y sobre todo no te muevas si Dios no te confirma muchas veces lo que Él quiere con tu vida. Dios te bendiga. En el nombre de Jesús, te bendigo hoy y me despido de ti desde Llamada Final Indianápolis. Bendiciones.